si tienen algo en el corazón, pregúntenselo a Dios, ¿no? Ahorita es el momento, pregúntenselo a Jesús. Llega Dios a romper todo eso que se había construido malo, llega a destruirlo y, y empieza a sanar. Cristo está vivo, pero Cristo no está vivo en mi vida hasta que no está vivo para mí, hasta que no me llama por mi nombre, hasta que yo no tengo una relación personal con Él. Un saludo a todos ustedes. Hoy me encuentro aquí junto al mar con un amigo muy especial que les quiero presentar, Ayrton Evoli. Correcto. Mucho gusto, padre. Bueno, ya Qué nos gusto. conocemos, pero un gusto a la gente. Gracias por la invitación. Gracias por aceptarla y bueno, ahora vamos a explicar por qué he querido invitarte, porque vamos a conversar hoy sobre el Evangelio de Pascua. Entonces, esto lo estamos grabando una semana antes del domingo de resurrección, pero vamos a conversar precisamente sobre la resurrección de Cristo, sobre este Evangelio y sobre tu historia, porque estuvimos conversando hace poco y cuando me hablabas de tu historia, me inspiró mucho para compartirla, pues precisamente para hablar de esa experiencia de que Cristo está vivo, que es justamente lo que estamos celebrando el domingo de Pascua y durante toda la Pascua. Entonces, bueno, primera cosa, ¿por qué? Vamos a explicar un poco por qué hemos venido aquí a este lugar maravilloso junto al mar. A la bonita playa de Yucatán. Así es. Entonces yo pues todavía no he podido regresar a la Tierra Santa, donde ordinariamente vivo. Y bueno, estos días de Semana Santa estuve compartiendo algunos videos especiales que ya estaban pregrabados en Jerusalén, pero yo todavía estoy por aquí, por México, y hemos venido aquí junto al mar. Cuéntame un poco tu relación con el mar y bueno, hablemos un poco de eso. Sí, es correcto. Yo durante muchos años bueno, durante un par de años hice un deporte, se llama jet surf. Son carreras de tabla de surf motorizadas. Yo corrí a nivel profesional en ese deporte y justamente muchas de las competencias eran en el mar. Entonces, fue la temporada de mi vida, la última temporada de mi vida antes de que llegara la conversión a mi vida, antes de que yo encontrara este encuentro con Dios, o tuviera este encuentro con Dios. Pero también es como esa temporada donde más me alejé de Dios, por así decirlo. Y si puedes compartirnos un poco cuáles fueron esas circunstancias que de algún modo también sentiste que te alejaron algo de Dios relativo a a este deporte también. Sí, un poquito el contexto del deporte y de mi vida en ese entonces era, yo había caído en una enfermedad muy grande de materialismo, donde para mí empezó a ser muy importante la cuestión del dinero, la cuestión de lo que estás haciendo, dónde estás. Y era un deporte que me permitía vivir eso bastante intensamente. Era un deporte muy intenso, donde viajabas por todo el mundo a competir. Entonces, un fin de semana estabas en un lado, otro fin de semana estabas en otro lado. Y en general, esta vida de estar moviéndote mucho, esta vida de donde también había bastantes otros atletas involucrados, muchas mujeres de todo el mundo, termino cayendo en esas tentaciones, termino cayendo en ese mal camino que me empieza a alejar cada día más, me empiezo a alejar, dejo de ir a misa, obviamente, pues estoy por todo el mundo compitiendo, las competencias eran hasta sábados, domingos, entonces, Porque estabas teniendo éxito también. exactamente. ¿Qué llegaste a ganar ahí? En 2019, que fue mi primer año, quedé campeón de América, de la Copa Continental de América en la categoría como amateur. Fue el primer año donde entré. Y de ahí hice el salto luego en 2020 a profesional. Llega la pandemia, se detiene un poco todo. En 2021 se retoma, empiezo a tener éxito. En 2022 me voy al Mundial. Primera serie completa del Mundial que hago y en 2022 quedé en segundo lugar del mundo. Fue un año con muchas emociones también, obviamente, muy intenso, donde de hecho en un punto estuve así en una crisis, ¿no? Como atleta, porque la presión era demasiada. La expectativa de la gente ya era que yo iba a ganar, ya era que no, es que él viene llegando y va a ganar y la va a romper. Y esa misma expectativa al final terminó rompiéndome un poco, termino quedando en segundo lugar del mundo ese año y 2023, bueno, a finales de 2022, un equipo profesional de República Checa que estaba formándose se interesa en mí después de un buen resultado y me invitan a formar parte del equipo para la temporada del 2023. Maravilloso. Y a partir de esto, entonces, ¿qué pasó con tu vida en medio de tanto éxito? Sí.
Llega esta invitación al equipo, llega esta invitación a este equipo que se formó en República Checa y la invitación viene directamente de la dueña del equipo, la persona que lo estaba fundando, que era una persona, una mujer con la cual yo ya había empezado a platicar, ya teníamos amistades, ya teníamos una relación cercana y me invitan, termino tomando la decisión de irme a vivir a República Checa para estar con el equipo y de cierta manera también porque empiezo a tener una relación con esta persona. Ah, era una persona mayor que yo, pero en general, pues esta mujer nada que ver con Dios, nada que ver con la religión. Al final, República Checa es un país donde prácticamente la religión católica es cercana a cero, ¿no? O sea, muy poco cristianismo existe. Y pues en mi vida es un momento muy fuerte porque de cierta manera dejo a mis papás, dejo mi casa, me voy. Ah, literalmente llego con mi papá y le dije, pues me voy a ir, ¿no? No fue una plática, fue más como un aviso. Que se parece un poco a cierto pasaje de la Biblia, ¿no? Mucho, de hecho, demasiado se parece a ese pasaje del hijo pródigo. Porque literalmente agarré mis cosas, me fui A un país lejano, dice. a un país lejano. ah, Fui muy afortunado porque la verdad es que fuera de todo, la persona con la que estaba y todo lo que pude vivir fueron experiencias que en su momento y hoy en día siguen siendo algo que anhelo y que me gusta mucho y que recuerdo con mucho cariño. Pero la verdad es que era una experiencia donde todo estaba relacionado con lo materialismo, o sea, con el tema económico. La persona con la que me voy era una persona que tenía su familia todas las facilidades del mundo en cuestión económicas, tenían mucho, mucho dinero. Entonces se vuelve una vida de ensueño, se vuelve una vida donde todos los fines de semana había algún viaje, donde todo era lujo, no existía un límite y creo que termino enfermándome un poquito más de ese materialismo donde pues ahora aparte ya no había límite, ¿no? Ya no había nada que no se pudiera. ¿Y qué luego qué produjo en ti esa vida de tanto lujo y de tantos éxitos y de tanta, sí, de tanta abundancia? Termina siendo interesante porque en medio de esto, que lo puedo resumir en unas palabras muy sencillas, eso era mi sueño. Lo que yo estaba viendo era mi sueño. Desde chiquito era una mujer guapísima con la que estaba, que me quería, todo, físicamente muy atractiva. Era tener todo el dinero, todas las facilidades, moverte en coches de lujo, moverte en avión privado, viajar por el mundo. Era mi sueño. Y ese sueño en algún punto empieza a sentirse distinto a como se sentía al inicio, empieza a sentirse más vacío, ya esas cosas materiales ya no me llenaban como al inicio, ya no lo sentía igual, esos viajes ya no eran la misma ilusión, ¿no? Como con la que los primeros se sentían. Y entonces empiezo a caer en algo que yo no entendía en su momento, pero empiezo a caer como en una depresión, empiezo a caer en un punto en el que ya no me sentía feliz, ya lo que me dieran ya no me alegraba, ya me era como, gracias, ¿no? Y empiezo a caer en esta pequeña depresión. Y es interesante porque uno podría decir, ¿cómo es posible que alguien pueda caer en depresión teniéndolo todo materialmente, afectivamente en cierto sentido, ¿no? Logrando todos los éxitos y además éxito deportivo y éxito de muchos niveles, teniendo todo en lo material? ¿Cómo puede ser o cómo explicas tú que se haya creado ese estado? Hoy en día lo entiendo y creo que después de mucho tiempo de discernimiento, lo veo como estaba intentando llenar un vacío dentro de mí, que muchas veces eso material es imposible que llene, ¿no? Estaba intentando buscar la felicidad en cosas materiales, pero al final, pues como todo en la vida, mientras más vas teniendo, pues las cosas chiquitas que antes para ti eran grandes, hoy se ven chiquitas, empiezan a perder valor, ¿no? Entonces, cada vez vas necesitando más y más y más y más. Y llegó un punto en mi vida donde ya no había algo que me emocionara, que me hiciera así decir, wow, ¿no? Obviamente suena loquísimo cuando lo pones en palabras y pones en perspectiva esta vida que estaba teniendo, donde de verdad eran viajes todo el tiempo, eran lujos todo el tiempo y con un esfuerzo mínimo de cero, ¿no? Porque en realidad, pues ellos tenían todas las facilidades, a mí no me costaba. Entonces empiezo a sentir un vacío y de cierta manera también, pues hoy en día lo relaciono con, empiezo a alejarme de Dios.
cada vez más. Ah, mi papá y mi mamá son los que acá en México me invitaban a ir a misa, ¿no? Porque ellos viven su conversión antes que yo. Entonces ellos empiezan a acercarse más a Dios, empiezan a invitarme. Entonces, siempre los domingos para nosotros era misa. Yo crecí en una familia católica, entre comillas, pero donde a mí solamente me habían platicado de Dios. Yo no lo conocía, yo no había tenido nunca un encuentro con Él. Para mí el Dios, Jesús, todo era un Dios platicado, un Dios del que me habían enseñado, del que había escuchado, pero realmente no era un Dios que yo conocía. Eso me parece muy interesante y va a ser clave de lo que vamos a hablar ahora del siguiente capítulo, ¿no? Porque yo suelo llamar a eso ese Jesús personaje, ¿no? Cuando Jesús es un personaje histórico, alguien que aparece en los libros, alguien que aparece en una historia de la Biblia, casi en un cuento, ¿no? Pero que no tiene mucho que ver con mi vida real, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que hemos platicado hasta ahora, porque se parece mucho a esa historia del hijo pródigo que se va a ese país lejano en medio de derroches, pero tiene hambre. Y aquí en ese sentido, en medio de los lujos, pero tenías hambre. Y entonces, ¿qué ocurre? Pasa un momento que es difícil de entender todavía, ¿no? Porque yo, en medio de esa depresión, estaba literalmente en medio de un viaje a Turquía y recuerdo el momento en el que dije, ya no puedo más, necesito regresar a ver a mis papás, porque yo no entendía esa hambre, yo no entendía ese vacío. Entonces para mí fue extraño a mis papás, extraño a mi familia, me voy a verlos. Hablo con mi papá, le digo, quiero ir a verlos, me encantaría, me dice que sí, vengo a visitarlos y en una plática con un amigo, estábamos sentados, me acuerdo, estábamos sentados platicando, yo lejísimos de Dios obviamente, porque aparte ya llevaba un año allá, me dice, o sea, le dice mi amigo a mi papá en México organiza un par de retiros o ayuda en un par de retiros. Dice, oye tío, me gustaría que me invites a uno de esos retiros que tú vas. La verdad es que estoy pasando ahí algunos temas complicados en mi vida. Y pues Ayrton me ha contado que tú organizas cosas, he escuchado y quiero ir. Mi papá empieza a platicarle de los retiros y le dice, pues hay uno en enero, ¿no? Esto fue en octubre del 2023. Le dice, hay uno en enero. Ah, si quieres, vamos, yo quiero ir. Me han platicado mucho de este retiro y tengo mucha curiosidad. Yo sentado en la mesa, hago mis cálculos según yo en mi cabeza y digo, pues yo quiero venir a pasar Navidad y Año Nuevo con mis papás. Dije, en enero seguro voy a estar. Si mi mejor amigo va a ir y mi papá van a ir, pues ¿por qué no me sumo al viaje? Y le digo, oye, invítame a mí también, yo también quiero ir. Mi papá hace unos ojos así, se le llenaron de luz los ojos, ¿no? Porque al final mi papá estaba muy consciente de la situación que yo estaba viviendo, ¿no? De esa vida de pecado constante. Yo vivía con mi pareja en República Checa y era una vida muy libre, ¿no? No existía realmente las reglas. Entonces se le iluminan los ojos a mi papá y me dice, ya está, tómalo como un hecho, yo te inscribo, lo que sea. Y llegó la fecha del retiro y llegó mi papá, llegué yo y mi amigo nunca llegó, nunca se inscribió, nunca apareció, pero pues yo ya estaba comprometido con mi papá y por eso terminé yendo. Entonces, maravilloso porque justamente igual que el hijo pródigo, regresas a casa, algo te dice que hay que volver a casa, llegas y Dios te pone esta oportunidad. ¿De qué retiro estamos hablando? Ese retiro de Rise Up es un retiro del Reino Christi que es de sanación espiritual, sanación interior. Yo no tenía idea de lo que era, esa es la verdad. Yo sabía las fechas, mi papá me había dicho dónde era, no me acordaba, ni pregunté de qué eran. Yo escuché retiro y para mí los retiros todos eran lo mismo, que era ir a estar rezando, ¿no? Entonces, creo que a mí me había tocado ir a un retiro en mi vida o dos, tal vez, mucho más joven, mucho más niño, ah, y ya habían sido retiros de 1 o 2 días, ¿no? Como de, no me acuerdo si para mi primera comunión o algo por ahí, ¿no? Pero me acuerdo, y ya. Pero nunca había vivido un retiro como tal, hoy en día, ya en la edad de adulto. Pues justamente yo acabo de vivir también el mismo retiro de Rise Up. Tuve la oportunidad, estando aquí tiempos extras en México. Hace 2 semanas hubo un retiro de Rise Up, un fin de semana aquí en Mérida, y entonces pues participé. Me encantó la experiencia y bueno, también
mando un saludo si ve este video, el padre Fede, que es el que, digamos, ha iniciado todo este retiro y todo este movimiento espiritual en torno a la sanación y al Espíritu Santo, y que ha tocado tantas vidas, miles de vidas y de personas, de vidas cambiadas, corazones sanados. Realmente es una experiencia espectacular, y tantas personas que han comenzado a alabar a Dios de una manera nueva, ¿no? En espíritu y en verdad. Bueno, entonces vamos a continuar con la historia. Cuéntame entonces qué ocurrió específicamente en ese retiro. Sí, yo llego con, la verdad es que diría que cero disposición de en realidad, o ni siquiera lo había pensado como iba, que iba a vivir un encuentro. Para mí era, estoy acompañando a mi papá un fin de semana más. Ah, me acuerdo perfectamente que llego el día viernes, hay un par de pláticas y no, o sea, para mí no se me queda nada, nada de lo que dicen me hace sentido, nada de lo que dicen me identifico. Ah, hablan de heridas, lo cual para mí en su momento yo decía, yo no tengo ninguna herida. Ah, no logro identificarme con nada de lo que está pasando. Me voy a dormir, llega el día sábado, pasa toda la mañana del día sábado y recuerdo perfecto que después de la hora de la comida voy subiendo las escaleras, volteo con mi papá, porque digo, la sala de conferencias era en un segundo piso, volteo con mi papá y le digo, pues está padre el retiro, pero no era lo que yo necesitaba. Le digo, creo que no era para mí, ¿no? O sea, le dije, la verdad es que como que no estoy entendiendo nada, ah, no siento que estoy viviendo nada, tal cual. Dice, no, pues ya estás acá, échale ganas, disfrútalo. Bueno, está bien. Seguimos entonces. De hecho, el viernes en la noche hay un momento de adoración, ¿no? De alabanza al final. Yo ya estaba cansado, me fui a dormir temprano. Creo que antes de que terminara la primera canción de alabanza, yo ya me había ido a dormir. Ya estaba muy cansado. Y llega este momento el sábado de desierto. Así se llama ese momento. Es un momento donde estás en, por decirlo así, en oración, y todos los caminantes en nuestro libro de retiro, estás haciendo un par de ejercicios de reflexión, ¿no? Este desierto ellos lo llaman como ese momento donde te quedas en silencio contigo mismo, con Jesús, y estás anotando aquellas cosas que te están haciendo sentido y algún par de preguntas que te ayudan a guiarte de hacia dónde va como que el trabajo. Pasa un momento muy, muy interesante porque en este momento del retiro ah, hay un grupo de gente que se llaman intercesores, que para la gente que no los conozca, pues son personas normales, son laicos, que están yendo a rezar por la gente, que están yendo a interceder por los caminantes que estamos ahí. Y en este momento de desierto, realmente los intercesores empiezan a caminar en una sala llena de tal vez otros 300 personas, y sin tener a nadie seleccionado, sin tener a nadie asignado, el Espíritu Santo los va llevando, iluminando, uno por uno, o sea, como tal a los intercesores, de a la persona a la que le pueden hacer una oración de intercesión breve. Para este momento, el padre Fede, que es el padre que lleva el retiro, menciona algo que para mí fue clave, que es, si tienen algo en el corazón, pregúntenselo a Dios, ¿no? Ahorita es el momento, pregúntenselo a Jesús. Y yo en esta depresión, en este sentimiento que no entendía, pues seguía asociándolo con mi casa, seguía asociándolo con México, con mis papás. Y le digo a Dios, le digo, pues Dios, ayúdame a entender, ya si me trajiste hasta acá y me hiciste pasar el fin de semana aquí, ayúdame a entender qué es para mí, qué hago. Me quedo en México, me quedo en República Checa, sigo allá. O sea, ¿cuál es el plan que quieres para mí, no? O sea, si me trajiste aquí, pues mínimo dime eso. Dicen que tú eres Dios, que todo lo sabes, que todo lo tienes, pues ayúdame a entender qué es para mí. ¿Me quedo o me voy? Esa era la disputa en mi corazón, porque aún no entendía este vacío que tenía. En ese momento estoy haciendo mi ejercicio, otra vez la verdad es que el ejercicio para mí nada que ver. O sea, yo estaba leyendo y no anotaba nada, y llega una señora que me pone la mano en el hombro y me dice, oye, ¿puedo rezar por ti? Pues sí, sin preguntarme nada más que mi nombre, empieza a rezar por mí.
y me dice, empieza su oración y en un punto, cuando empieza a hablarme, me dice, oye, me llega que estás entre varias cosas y no sabes qué decidir. Muy brevemente quisiera invitarte a que escribas en los comentarios de aquí abajo si has aprendido algo nuevo en este video, porque me encanta leer y conocer las cosas que los demás van aprendiendo a través de mis videos. Segundo, déjale un me gusta, porque con eso muchas otras personas podrán también conocer estos contenidos y beneficiarse. Tercero, suscríbete. Si no lo has hecho, si no eres todavía suscriptor del canal, es gratis y permitirá que sigamos en contacto, que siempre puedas tú saber las cosas nuevas, sobre todo si activas la campanita, eso te va a llegar notificaciones. También puedes ser miembro del canal y con eso estás apoyando el proyecto, eres parte del proyecto y podrás ver los videos antes de que se publiquen al público general. Entonces eso también es una ventaja. Pero si además quieres, puedes ser miembro premium y eso significa que podrás acceder cada semana a videos exclusivos y material de estudio exclusivo sobre el video y sobre el evangelio de cada semana y así poder seguir aprendiendo. Todavía yo en ese momento decido como retar a Dios, tener esta posición así dura, de en mi mente decir, pues no entre varias cosas, porque solamente estoy entre dos, entre si me quedo o me voy, ¿no? Mientras ella estaba en silencio en oración. Eso yo lo decía en mi mente. Y sus siguientes palabras son, no, me llega que estás entre dos cosas y no sabes qué elegir. Y pues procede a decirme algo que para mí fue el momento de mi conversión, 25 de enero del 2024. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. 25 de enero del 2024, procede a decirme, me llega que Dios es un Padre misericordioso, que lo que te quiere decir que Él es tu Padre misericordioso, que Él te ama, que Él te perdona absolutamente todo y que como ese Padre amoroso y misericordioso, Él no te va a dar un mal camino, que lo que tú elijas, Él lo va a bendecir y lo único que te pido es que a donde vayas, lo lleves contigo. Hace una pequeña pausa, yo para ese momento ya estaba bañado en lágrimas, ¿no? Porque obviamente por primera vez escucho algo que para mí es inexplicable, es Dios, es un momento de encuentro, mi primer encuentro con Jesús. Y unos segundos después, se me pone la piel chinita, unos segundos después me dice, para que no te vuelvas a sentir solo. Y es el momento en el que caigo de rodillas, destruido obviamente, pero destruido en un sentido bueno, ¿no? Llega Dios a romper todo eso que se había construido malo, llega a destruirlo y, y empieza a sanar. Empieza a sanar en cuestión de no sé cuánto tiempo habrá pasado, pero en mi mente fueron horas de ver todo lo que había vivido, ver todo cómo me había alejado poco a poco, desde las cosas más grandes como irme a vivir a República Checa hasta las cosas más chiquitas, como que en algún punto me llegué a quitar la cruz que cargaba conmigo para ponerme otro dije que me habían regalado, ¿no? Ah, entonces, ¿cómo voy caminando este camino de alejarme? Entonces, en cuestión de segundos, en este encuentro con el Padre, pues, pues vivo todo y vuelvo a recordar todo esto vacío que tenía y por primera vez entiendo que ese vacío que sentía era porque me sentía solo. A pesar de que estaba rodeado de todos los lujos y de una persona que me amaba y todo y que mis papás seguían ahí, me sentía solo. Y entiendo que era porque me hacía falta Dios. Mientras estás hablando, me están viendo a la mente muchas cosas juntas. Primero, la fecha de esta experiencia de tu conversión, porque precisamente hablábamos ahora que veníamos a la playa, conversábamos de esto. Tú no tenías ni idea, ¿no? Todavía no sabías, ¿no? De esta fecha, por qué es tan importante. Cuando me dijiste 25 de enero, yo dije, ¿de verdad? ¿Es en serio? Porque efectivamente 25 de enero es la conversión de San Pablo, ¿no? Entonces, pues ahí te dejo yo esa tarea, ¿no? De profundizar cómo no solamente fue una conversión, fue la conversión más grande de la historia, la más importante de la historia de la iglesia, del mundo, podemos decir, porque esa conversión trajo después eh, pues la expansión del cristianismo y la iglesia, digamos, a la fe al mundo entero, pero también porque de algún modo es símbolo no solo de una conversión, sino de una misión, una conversión que trae una misión muy fuerte. Entonces ahí te dejo yo Sí. ese detalle tan importante. Pero me viene a la mente también otra cosa. Tú aquí me hablabas de cómo
a través de esta persona que intercedía por ti, te vino este mensaje de amor paternal de Dios que te dice, hijo, yo te apoyo a donde vayas, nada más no te vuelvas a alejar de mí. Y eso lo relaciono de nuevo con tu regreso a casa y el hijo pródigo que recibe el abrazo del padre. Y es ese abrazo el que termina de convertirlo, porque el hijo del hijo pródigo regresó por hambre, no regresó por amor, regresó porque tenía hambre. Pero ese abrazo de su padre lo terminó de romper, que es esto que dices, ¿no? Ese abrazo de amor lo terminó de romper y de cambiar. Me recuerda otra cosa, cuando conversamos el otro día y hablábamos de estas cosas, tú me mencionaste también de algún modo cómo te sentiste como Natanael, ¿no? Cuéntame un poco de eso. Sí, o sea, ese momento en el que el padre Fede menciona, háganle esta pregunta o lo que tengan en el corazón, pregúntenlo a Dios. Pues hoy en día que entiendo un poquito más y que me he acercado, conozco la historia de Natanael cuando está bajo el árbol y después cuando Jesús lo encuentra, le dice, yo te vi bajo ese árbol, ¿no? O sea, fue algo que para él fue tan claro que en ese segundo él sabía que estaba enfrente de Dios, del Hijo de Dios. Sabía que Jesús era, ¿no? Entonces, pues cuando yo le pongo esto a Dios enfrente y me responde tan claro, para mí fue ese llamado de, como cuando dicen, me habló por mi nombre. Me habló por algo que era imposible, porque de verdad era imposible. Yo no lo había mencionado a nadie, ni a mis papás, a nadie. Solamente lo tenía yo en el corazón. Entonces, pues para mí fue eso de, así como Natanael se encontraba solo en medio de la nada, sin que nadie lo viera, sin que nadie lo escuchara, cómo es que Jesús iba a saber eso que él había vivido, eso que él había pedido bajo el árbol. Para mí fue igual. Para mí fue un grito no bajo el árbol, pero desde el corazón, que Jesús escucha y va y me responde. Bueno, creo que hemos llegado al corazón y al centro, digamos, de esta historia tuya y el momento donde creo yo que se engancha completamente con lo que queremos conversar también, que es precisamente el Evangelio de este domingo de resurrección, por varios motivos. Quisiera yo hablar sobre todo este pasaje. En la misa se va a leer sobre todo la llegada de María Magdalena al sepulcro, el susto de María Magdalena, cómo va a avisar a los apóstoles y cómo Pedro y el discípulo amado, Juan, llegan al sepulcro y vieron y encontraron el sepulcro vacío. Hasta ahí va a llegar la lectura de la misa, pero continúa y yo quiero también incluir la parte siguiente. María Magdalena se queda sola ahí en el sepulcro, se van Pedro y Juan y ella es allí donde tiene un encuentro con Jesús. Y tomando todo este pasaje completo, ¿no? De estos tres personajes, María Magdalena, Pedro, Juan, cada uno con sus actitudes, hay muchas cosas interesantes que me parecen que tienen mucho reflejo con tu historia también. Primero porque María Magdalena llega a un sepulcro vacío y está cargada de angustia, de pena, de tristeza, y la vemos llorando, ¿no? De hecho, se suele usar la expresión de llorar como una Magdalena, ¿no? Haciendo referencia especialmente a este pasaje, ¿no? Y esto lo relaciono con el estado de tu alma, ¿no? Cuando todavía Jesús no está vivo en tu vida, no has encontrado a Jesús vivo, ¿no? Y, y luego, sin embargo, me salto un poco la parte del medio, cuando ella descubre a Jesús, finalmente, cuando él la llama por su nombre, ¿no? Y es es la expresión que acabas de utilizar. Me llamó por mi nombre. Y entonces, claro, ella todavía está llorando, piensa que es el jardinero, dice el pasaje, ¿no? Pensó que era el hortelano o el jardinero. Y cuando él le dice María, que era el modo como él la llamaba, el tono de voz, todo tan personal, que ya no es un personaje, ahora es una persona viva y real. Y eso es lo que estamos celebrando en la Pascua. Cristo está vivo, pero Cristo no está vivo en mi vida hasta que no está vivo para mí, hasta que no me llama por mi nombre, hasta que yo no tengo una relación personal con Él. Cuando deje de ser un
personaje y se convierta en una persona para mí, ¿no? Entonces, creo que es como el núcleo, está en el núcleo, en la esencia de tu historia. Pero habría muchas más cosas que decir. Me interrumpe si tienes algo importante que decir. Adelante. Habría muchas más cosas que decir. Por un lado, el hecho de que, bueno, inicia el pasaje, también eso es importante, inicia el pasaje diciendo que era el primer día de la semana, ¿no? Importante porque acaba de pasar el sábado, el Shabbat, y el hacer referencia al primer día de la semana es una manera de decir, es un nuevo comienzo de la creación. El primer día de la semana, en la Biblia comienza hablando del primer día de la semana de la creación. Okay. Entonces aquí nos está diciendo, hay una nueva creación. Dios está volviendo a crear todas las cosas. Y lo va a repetir varias veces San Juan en el capítulo 20, ¿no? Jesús se aparece a sus apóstoles el primer día de la semana, porque es el día de la Eucaristía. El domingo es el primer día de la semana. Para nosotros solemos decir el lunes, primer día de semana. No, Sí. es el domingo. El séptimo día es el sábado. Entonces, no solo esto, sino que María Magdalena está preguntando, se encuentra con dos ángeles, ni siquiera se da cuenta que son ángeles, ve dos hombres de blanco dentro del sepulcro y les pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? No encuentro a mi Señor, le pregunta por qué llora. Es que no lo encuentro, no sé dónde lo han puesto, pensando que todavía está muerto, porque sigue muerto, ¿no? Y eso es una referencia muy clara a otro pasaje de la Escritura, que es el Cantar de los Cantares. Es un libro, es un poema de amor. En el capítulo 3, precisamente, la amada está buscando a su amado y díganme dónde está y está preguntando a todos dónde está su amado, ¿no? Es una referencia a esto. Y ella finalmente ve a Jesús, ella primero está mirando hacia el sepulcro y Jesús le habla, le pregunta por qué llora, ella se gira, lo ve pero no lo reconoce. Y él le pregunta, ella habla con él, pero no se da cuenta porque piensa que es el jardinero. Y esto es interesante porque la escritura dice que junto al Calvario había un jardín y en él una tumba. El jardinero de ese jardín, pero no es casualidad que sea un jardín, porque está haciendo de nuevo referencia al Génesis, en la creación, el jardín del Edén, el paraíso. De nuevo, Jesús se presenta ante la Magdalena como un nuevo Adán, ¿no? Adán era el jardinero del Edén. Entonces, Jesús está ahí delante de ella y ella todavía no se da cuenta y cuando la llama por su nombre, ya hemos dicho esto, se le abren los ojos y encuentra a Jesús y todo cambia, ¿no? Me parece también súper interesante el hecho de los tres personajes, es decir, de la Magdalena que hemos hablado ahora, pero también aparecen Pedro y Juan que fueron corriendo antes de esto al sepulcro, que es lo que se va a leer en la misa, ¿no? Porque de algún modo podremos decir que estos tres personajes representan los tres tipos de encuentros con Jesús. Okay. Podemos decir que María Magdalena es la persona emocional, ¿no? Por eso está llorando, por eso está buscando el amor, por eso tiene esa búsqueda, ¿no? En cierto sentido, esa soledad que es una búsqueda de amor. Y que al final, cuando tiene ese encuentro personal, ¿no? Le cambia la vida. Entonces es un tipo de encuentro con Jesús. Otro tipo de encuentro, podríamos decir que es ese Pedro que llega al sepulcro. Llegó primero Juan, dice, Juan llegó primero. Juan representa era el discípulo amado y por tanto el amor llega antes que la razón. Pedro entra y ahí se usa un verbo que dice que Pedro vio las sábanas puestas, dice, estaba el lienzo, las vendas puestas sobre la piedra. Y cuando dice que vio, en cierto sentido la palabra, que es en griego es theorein, está diciendo que él como que se puso a analizar. Okay. La persona que está buscando a Dios, pero con la razón, ¿no? El que está, no entiendo, y está analizando, pero ¿por qué existe Dios? ¿Y por qué la creación? ¿Y por qué el mal? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Está buscando, analizando. Puede llegar
a conocer a Dios a través de la razón también, pero tarda más, llega después. Y luego está, por decir así, la persona que llega eh, a través del afecto, ¿no? Y es el discípulo amado, que él llegó, dice, vio y creyó, ¿no? Usa un verbo griego que se dice orao, que es no solamente vio con los ojos, sino que cuando vio la tumba vacía, vio los lienzos, vio todo instantáneamente, es esta intuición de fe. En un golpe de vista, entendió las escrituras, entendió todo lo que había dicho Jesús, inmediatamente tuvo esa conexión interior. Su corazón estaba listo, le faltaba el último dato. En cuanto él llegó, llegó antes. Dice, vio y creyó. Entonces, distintas maneras como uno puede, de algún modo, encontrarse con Cristo vivo, ¿no? Pero lo importante es que haya ese encuentro y este descubrimiento y esta experiencia viva de fe. Y eso es lo que el Señor te ha regalado de algún modo a través de toda esta experiencia, a través de un retiro, pero que luego esto continúa, porque ese es el inicio de un camino donde a partir de ese momento, pues uno ya camina con Cristo vivo y ya nada vuelve a ser igual. ¿En qué sentido crees tú que este encuentro con Cristo ha sido en tu vida un antes y un después? Un Cristo personaje a un Cristo vivo, porque tú me insististe mucho en esto. Yo siempre oí hablar de Jesús, no es que fuera yo un ignorante de su existencia, pero no significaba algo concreto. Ahorita que desglosabas un poquito del Evangelio, a mí me resonaba bastante como, por ejemplo, también en mi vida, cuando yo voy creciendo, pues Jesús ahí estaba, ¿no? De lejitos para mí, sin conocerlo como tal, pero pues estaba. En misas, en la primera comunión, confirmación, pero después, pues ahorita lo relacionaba también un poquito como, pues cuando me voy es como esos días en los que Jesús muere, como para mí desaparece Jesús. En mi día a día, en mi vida, desaparece. Y lo relacionaba un poquito como también después llega María a llorar, ¿no? Porque Jesús ya no estaba ahí para ella. Y en pocos días ella termina rota y va a la tumba de Jesús, al sepulcro, a buscarlo, sin realmente tal vez entender qué estaba buscando, qué iba a pasar, pero sin realmente entender la profundidad de lo que iba a vivir. Y lo relaciono un poquito con eso ahorita conmigo rápido, el cómo yo llegué después de esa separación o de esos días de no ver a Jesús, en mi caso años, llego sin entender qué iba a pasar, realmente sin entender qué iba a ir a vivir, sin entender qué estaba buscando, y ahí tengo ese encuentro con Dios, con Jesús, ¿no? Con un Jesús vivo. Y pues este momento transforma mi vida, creo que de hecho muy radicalmente. Yo salgo del retiro y pues Dios es un buen Dios, es un Dios que nos da la libertad que solamente Él nos ofrece. Entonces Él no me dijo quédate, Él no me obligó a nada, Él no me puso una condición. Él me dejó en total libertad como siempre lo ha hecho, solamente pidiéndome que lo llevara conmigo. Y entonces quedó de mi lado tomar una decisión en qué iba a hacer, ¿no? Porque pues al final seguía siendo un factor en mi vida. Me voy a República Checa a seguir con esta vida de lujo, bastante, bastante llevado en el sentido material, donde siendo muy sincero conmigo mismo y con Dios, sabía que seguramente me iba a terminar alejando, porque no iba a tener ni siquiera una iglesia a donde poder ir, tal vez. No iba a tener una comunidad, algún hermano con quien compartir mi fe. Iba a estar yo solo allá. Posiblemente, tal vez hubiera encontrado a alguien, pero de eso a realmente formar un vínculo hubiera sido tal vez complicado. O quedarme en Mérida, que para mí fue un lugar donde Dios estaba, ¿no? Estaba mi familia cerca de él. Conocí personas que me han acompañado en mi vida y que me han tomado la mano y me han ayudado en todo este proceso, ¿no? Hoy en día mi mejor amiga la conocí en ese retiro de Rise Up. La conocí en la comida antes de mi conversión.
platicamos todo, lo que sea, la conocí en el desayuno ese día. Y, y también para mí fue, aquí está Jesús. Yo encontré a Jesús acá en Mérida, a Dios. Entonces, pues me veo con una decisión que era, regrésate a toda la riqueza o quédate acá conmigo, ¿no? De cierta manera, donde me encontraste, donde sabes que estoy. Me encuentro en esta decisión y no digo que haya sido una decisión que haya podido tomar de la manera más fácil del mundo porque era algo muy complicado, ¿no? O sea, era una relación, una persona, era una vida que ya tenía construida allá, o abandonar todo eso y venir a las manos del Padre y quedarme en la casa del Padre en ese encuentro que había vivido. Y al final, pues gracias a Dios, a la fortaleza que me dio y que me acompañó en el proceso, termino tomando la decisión de quedarme. Abandono y tengo, la verdad es que creo que viví un momento de abandono material, o sea, en la parte de lo material fuertísima. O sea, yo pasé de querer comprar algo todos los días a de verdad pasar mucho tiempo. Yo creo que no recuerdo ni siquiera la última vez que fui y me compré así algo de marca de lujo, que para mí era ya mi obsesión. Ah, y en verdad creo que en ese retiro Dios sanó esa parte para mí. Dios tocó mi corazón, me sanó de eso que estaba viviendo y, y tengo pues ahora sí que un abandono muy grande y empiezo a más bien empezar a entregarle mi tiempo, mi vida a Dios. Y eso me habla muy fuertemente de otro caso, de otra conversión, que es la de Zaqueo, la historia de Zaqueo, que también Jesús fue, tuvo un encuentro con él y no fue solamente comenzar una amistad con Cristo, sino que eso automáticamente le llevó a renunciar a la riqueza. Y, y precisamente allí se dio una renuncia, pero una renuncia que te brotó del corazón, como algo que automáticamente tu corazón dijo, yo ya encontré un tesoro que no quiero perder. Esto yo no lo quiero perder. Entonces, más que renunciar a una riqueza, fue encontrar una nueva riqueza que era más valiosa que la otra, ¿no? Y es lo que San Pablo también dirá, que todo lo considero basura al lado de Cristo, ¿no? Entonces, todas estas cosas ya me saben a nada. Eso nunca me ha dado felicidad. Lo que yo he encontrado aquí, solamente aquí lo encuentro y no me refiero solo a la ciudad como tal, sino Sí, no, la ciudad era un medio, exacto. ¿no? Y de hecho conversábamos que posiblemente tus planes te lleven después a otros lugares del mundo, ¿no? Sí. Y no te quedes aquí. Pero en cualquier caso, el punto es el haber encontrado un tesoro más grande por el cual puedes renunciar con facilidad a todo lo demás, ¿no? Ujú. Y bueno, yo termino con una cosa y es que al final este pasaje, sobre todo de María Magdalena, nos dice que ella quiso abrazar a Jesús cuando lo encontró. Jesús le dice en un primer momento, no me toques, que todavía no he llegado, no he subido al cielo. Entonces aquí le está diciendo, no te aferres, no, no te aferres a mí, a la relación que has tenido con la manera de relacionarte conmigo, va a cambiar ahora. Jesús ahora va a ser diferente en tu vida. Pero luego le dice, ve a tus hermanos, ve a mis hermanos, le dice, y diles que subo al Padre mío, al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro. Y eso es interesante. Primera vez que Jesús llama hermanos a sus apóstoles. Los ha llamado discípulos, los ha llamado amigos. Aquí los llama hermanos. Nos está diciendo que desde su resurrección Jesús comparte con nosotros la condición humana, es nuestro hermano que está en la Trinidad y está con nosotros, ¿no? Entonces, ese hecho de hermanarnos con Dios es una cosa muy fuerte. Pero, y este es el punto al que quería llegar, le da una misión a María Magdalena. La tradición la ha llamado a ella la apóstol de los apóstoles, porque Jesús le encarga, tú vas a anunciar mi resurrección, nada más y nada menos que a los apóstoles. Los apóstoles van a ser los que van a ir hasta el fin del mundo y van a predicar y todo lo demás. Pero ella va a ser la encargada de llevarle la fe en primer lugar a los apóstoles de Jesús que todavía no creen. Ujú. Entonces, primero, pues como un mensaje de decirte, el Señor ha tocado tu vida, se te ha aparecido vivo
y también te ha dado una misión, y esa misión se va descubriendo, ¿no?, en la vida, y eso tú lo tienes que, no soy yo el que te la voy a decir, es el Señor mismo el que, así como te ha dicho tantas cosas, te va revelando esa misión en la vida, y como cada uno de nosotros, todos los que vamos encontrando al Señor, encontramos el sentido de nuestra vida, y en cierto sentido tenemos un nombre nuevo, ¿no? En nuestra relación con Cristo renueva, y sentimos que Él nos llama por nuestro nombre y nos da una misión, y esa misión es el sentido de nuestra vida, el nuevo sentido de nuestra vida. Muchísimas gracias, Ayrton, y bueno, espero que tu historia pues llegue a muchos corazones, y que de algún modo también nos ayude a todos a encontrarnos también con ese Cristo vivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias a todos por escucharnos, por compartir este momento, y como dices, esperemos que este también pueda ser un momento de encuentro para todas las personas que nos escuchan con un Dios vivo. Así es. Y termino dando una bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Cristo ha resucitado. En verdad, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Muchas gracias. Gracias, Padre. Jesús no quiso alardear de su divinidad, sino más bien de toda su gloria se despojó. Como un esclavo él se humilló y se hizo uno más. Ante Jesús toda rodilla se ha de doblar. Profundidad, que toda lengua alabe y proclame que Cristo Jesús es el Señor, a gloria del Padre, por siempre. Amén. Para poder dar su vida en la cruz, por eso Dios lo glorificó y su nombre exaltó, y le confirió el nombre supremo de majestad. Ante Jesús toda rodilla se ha de doblar, tierra y la profundidad, que toda lengua alabe y proclame que Cristo Jesús es el Señor, la gloria del Padre, por siempre. Amén. Por siempre. Amén.
cruz.